A los 91 años, Sophia Loren finalmente admitió lo que el mundo sospechaba. Él fue el amor de mi vida. Una confesión tardía pero suficiente para conmover a millones de fans. Durante más de medio siglo, la legendaria actriz italiana, símbolo de belleza, orgullo y fuerza, siempre mantuvo en secreto la historia de amor que marcó su vida. Hoy exploraremos ese secreto, una historia no solo de amor, sino también de soledad, fama, y la fuerza de una mujer que se atreve a vivir fiel a su corazón. Bienvenidos a nuestro canal donde las leyendas del cine hablan, donde las emociones se cuentan a través de la luz, las lágrimas y los recuerdos. A los 91 años, Sophia Loren rompió el silencio de toda una vida. En una entrevista íntima con la voz temblorosa pero los ojos aún brillantes, pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Él fue, es y será el amor de mi vida. La confesión cayó como un relámpago sobre el mundo del cine, provocando sorpresa, ternura y una oleada de nostalgia. Durante décadas, la diva italiana había sido símbolo de elegancia, talento y misterio. Pero detrás de esa imagen imponente, había una mujer que amó en secreto, que lloró en soledad y que finalmente decidió hablar. Era una tarde tranquila en Ginebra, la ciudad donde Loren lleva años viviendo retirada del bullicio mediático. La cámara la enfocaba con suavidad, un rostro que el tiempo había esculpido con delicadeza, mezcla de fuerza y vulnerabilidad. A esta edad dijo sonriendo, ya no tengo nada que esconder. Y entonces, con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado, habló de él. No lo nombró al principio, pero su tono, su pausa, su mirada perdida en algún punto invisible, lo revelaron todo. Hablaba de Carlo Ponti. Carlo no fue solo su esposo, fue su descubridor, su guía, su sombra y su tormenta. Cuando se conocieron, ella tenía apenas 16 años, y él más de 40. Italia aún se recuperaba de la guerra, y el cine solo era un refugio para soñar. Ponti, un reconocido productor, la vio en un concurso de belleza, y desde ese instante entendió que aquella joven de mirada intensa no era una más. Sofía tenía algo que no se podía fabricar, contaría. Años más tarde. Él la llevó a los estudios, la enseñó a hablar con la cámara, a usar su mirada como arma y su silencio como poesía. Pero el destino les jugó una carta cruel. Carlo Ponti estaba casado y en la Italia católica de los años 50, el divorcio era un pecado social. Su relación fue un escándalo. Los periódicos los perseguían, los obispos los condenaban y el Vaticano llegó a anular su matrimonio civil. Sofía, aún joven, se encontró dividida entre su amor y el peso de un país entero que la juzgaba. Fui llamada pecadora, ladrona de marido sin moral, recordaba con un suspiro. Pero nadie entendía que lo único que hice fue amar. En aquellos años turbulentos, la actriz tuvo que huir del país junto a Ponti, buscando en Francia el derecho a ser una pareja legítima. Su historia de amor se convirtió en un desafío al sistema, en un acto de rebeldía silenciosa. Sophia Loren no solo luchaba por el amor de un hombre, luchaba por su derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su felicidad. Aún así, las heridas quedaron. Durante mucho tiempo, ella evitó hablar de su relación en público. Prefería que se hablara de sus películas, no de su corazón. Pero el paso del tiempo, la pérdida de Carlo en 2007 y la soledad de la vejez hicieron que algo en su interior se abriera. En su confesión reciente, Loren no buscaba titulares, buscaba paz. Pasamos por todo: la censura, la distancia, el miedo, pero jamás dejamos de amarnos, dijo mientras sus manos arrugadas pero firmes jugueteaban con una fotografía vieja. En la imagen él la miraba con orgullo y ella con ternura. Cuando pienso en mi vida no pienso en mis premios ni en mis películas. Pienso en Carlo. Esa frase simple y honesta reveló la verdad que siempre había estado ahí, oculta detrás de los focos y las alfombras rojas. Sophia Loren, la diva que conquistó Hollywood, no hablaba como una estrella. Hablaba como una mujer que había amado profundamente, que había sufrido, que había perdido y que a pesar de todo aún creía en el amor. En ese momento la entrevistadora le preguntó si de poder volver atrás cambiaría algo. Loren sonrió con melancolía.
Sí, dijo. Le diría más veces cuánto lo amaba. A veces pensamos que el tiempo es infinito. Y no lo es. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Sofía miró hacia la ventana, hacia un cielo gris de otoño. Afuera las hojas caían lentamente como si el universo entero se uniera a su confesión. Y por primera vez, el mito se despojó del brillo del maquillaje de los recuerdos cinematográficos y se mostró simplemente como una mujer enamorada. La diva eterna que había interpretado a reinas campesinas, amantes y madres, se reveló en su papel más humano, el de una mujer que después de toda una vida se atrevió a decir lo que su corazón había guardado por casi 70 años. Y así, con esa confesión serena y valiente, Sofía Loren nos recordó que el amor, el verdadero, no se mide por el tiempo que dura, sino por lo profundamente que nos transforma. Cuando Sofía conoció a Carlo Ponti, no fue el amor lo que imaginamos de los cuentos. Fue algo más fuerte, más peligroso, casi imposible de controlar. Ella tenía 16 años, vivía con su madre, en una pequeña habitación en Pozzuoli, una localidad humilde cerca de Nápoles. La guerra había dejado cicatrices en las calles y en las almas. Sofía era una muchacha alta, tímida, pero con una mirada que desarmaba. Una mirada que parecía haber visto el mundo entero antes de tiempo. Carlo Ponti, por su parte, era un hombre hecho y derecho, un productor de renombre en el cine italiano. Había trabajado con los directores más influyentes y era conocido por tener un ojo clínico para descubrir talentos. Cuando la vio en aquel concurso de belleza local, supo que estaba frente a un diamante en bruto. No fue solo su belleza, sino la mezcla de inocencia y determinación lo que lo dejó sin aliento. Ella no necesitaba actuar, contaría Ponti años después. Simplemente era. Comenzó una relación profesional, pero las fronteras entre el arte y la emoción pronto se desdibujaron. Carlo la llevó a Roma, le presentó a fotógrafos, diseñadores, maestros de dicción. Fue él quien le enseñó a caminar con la cámara, a dominar el silencio, a convertir cada mirada en una escena. Y sin darse cuenta, mientras el mundo empezaba a conocer el nombre de Sofía Loren, ellos empezaban a construir una historia prohibida. Italia en los años 50 no era un país indulgente. El Vaticano tenía influencia directa sobre las leyes civiles y el divorcio era ilegal. Carlo estaba casado y tenía hijos. Cualquier paso en falso podía arruinarlo todo: su carrera, su reputación, su familia. Y sin embargo, nada de eso detuvo a Sofía. Sabía que lo amaba desde el primer día, confesó alguna vez. Y también sabía que sería un amor imposible. La prensa se ensañó con ellos. Los llamaban pecadores, escándalo nacional, amantes malditos. Cada aparición pública era una batalla. Pero detrás de los titulares había dos seres humanos intentando vivir una historia que el mundo no les permitía. Carlo la protegía, la guiaba, la convertía en estrella. Y también sufría. Era un amor hecho de distancia, de cartas clandestinas, de llamadas cortas en la madrugada. Un día Sofía le preguntó: ¿por qué no lo dejamos todo? Podríamos huir. Carlo la miró con ternura y tristeza. Porque si lo dejo todo, te quito lo que más amas, tu libertad. Fue entonces cuando Sofía comprendió que aquel hombre, aunque la amaba, nunca podría ofrecerle una vida simple. No habría paseos tomados de la mano por Roma, ni cenas sin fotógrafos escondidos. Su amor debía sobrevivir en las sombras. Pero el destino, caprichoso y cruel, siempre deja un resquicio para los valientes. En 1927 la pareja se casó en México, lejos del alcance de la iglesia y de las leyes italianas. Por unos meses fueron felices hasta que Italia declaró nulo el matrimonio. Sofía lloró en silencio. Fue como si nos arrancaran el alma, recordaría más tarde. Éramos marido y mujer, y de pronto nada. A pesar de todo, no se separaron. Vivieron entre Roma y París, cambiando de residencia como fugitivos del amor. Mientras tanto, Sofía se convertía en una de las actrices más deseadas del mundo. Rodaba con Cary Grant, Clark Gable, Marcello Mastroianni. Pero en su corazón siempre había un solo hombre. Cary Grant incluso llegó a proponerle matrimonio durante el rodaje de Houseboat. Ella lo rechazó con una frase que lo dejó helado. No puedo.
Ya pertenezco a otro. Aquella pertenencia no era una prisión, era una elección. Sofía sabía que amar a Carlo significaba vivir entre la luz y la sombra. Y aunque la soledad la golpeara, aunque las miradas de juicio la hirieran, ella no se rindió. Con el tiempo Francia les ofreció una salida, el país reconoció su matrimonio y concedió la ciudadanía a Ponti, permitiéndole divorciarse legalmente. Finalmente, en 1966, casi una década después de su unión secreta, Sofía y Carlo pudieron casarse otra vez, esta vez para siempre. Pero el precio de ese amor fue alto. Sofía perdió amigos, oportunidades, papeles importantes. El mundo me juzgó por amar a un hombre casado, diría. Pero nunca me arrepentí. Esa etapa de su vida la marcó profundamente. Aprendió que el amor verdadero no siempre es justo ni perfecto. A veces duele, a veces destruye, pero siempre enseña. Carlos se convirtió no solo en su pareja, sino en su faro. En cada decisión profesional, en cada película, su presencia estaba ahí, invisible, pero constante. Era el hombre, parece en la sombra, dijo Sofía con una sonrisa triste. El que me sostenía cuando todo se caía. El que me recordaba quién era cuando el mundo me gritaba lo contrario. Y mientras hablaba, sus palabras parecían flotar entre la nostalgia y la gratitud. Porque al final Sofía Loren no solo amó a Carlo Ponti, le debió su destino. Y aunque el mundo los juzgó, ellos se amaron sin pedir perdón. El éxito llegó como un huracán. A comienzos de los años 60, Sofía Loren era ya una de las actrices más admiradas del planeta. Hollywood la reclamaba, Europa la veneraba, y los directores más prestigiosos soñaban con filmarla. Su nombre aparecía en carteles luminosos desde Roma hasta Nueva York, y su rostro adornaba las portadas de revistas en todos los idiomas. Pero detrás de ese brillo inalcanzable había una mujer dividida. Cada vez que los aplausos retumbaban, Sofía sentía un vacío que ni los premios podían llenar. Vivía con el alma partida, una mitad en los estudios de rodaje bajo los focos, la otra en la penumbra de su casa en París, esperando la voz de Carlo. El éxito tiene un precio, solía decir. Y a veces ese precio es el silencio del corazón. Mientras rodaba Two Women, 1960, la película que le valdría el Oscar, Sofía atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Carlo enfrentaba problemas legales por su situación matrimonial, y la prensa no dejaba de acosarla. Las cámaras la seguían por las calles. Los titulares la reducían a una amante escandalosa, y los moralistas la usaban como ejemplo de lo que una mujer no debía ser. Sin embargo, en el set, Loren transformaba el dolor en fuerza. Su interpretación de Cecira, una madre que lucha por proteger a su hija durante la guerra, nació de su propia experiencia de supervivencia. Cuando el nombre Sofía Loren fue anunciado en la gala de los premios de la Academia, ella no estaba en Hollywood. Estaba en su casa en bata, rodeada de pocas personas. Lloré en silencio, recordaría después. No porque gané, sino porque entendí cuánto había perdido para llegar allí. Entre la fama y el amor, Sofía eligió no renunciar a ninguno. Pero mantener ambos fue una guerra constante. Carlo era su roca, su refugio, pero también su límite. Él controlaba sus contratos, elegía los guiones, supervisaba cada detalle de su imagen pública. A veces, ella quería rebelarse, mostrar que podía decidir por sí misma. Carlo era un hombre de otra época, diría con dulzura y resignación. Me protegía tanto que a veces no me dejaba respirar. A pesar de las tensiones, su conexión era indestructible. Éramos dos personas contra el mundo, escribió Sofía en sus memorias. Él creía en mí cuando nadie más lo hacía. Esa fe mutua fue lo que los mantuvo unidos cuando los juicios morales se convirtieron en escándalos políticos, cuando la iglesia los excomulgó, cuando incluso algunos amigos los abandonaron. Pero el cine no perdona la debilidad. En los rodajes, Sofía debía sonreír, seducir, reír, llorar a demanda. A menudo filmaba escenas de amor con otros hombres mientras su corazón pertenecía a Carlo. En Houseboat, Cary Grant la miraba con adoración frente a las cámaras, y fuera de ellas también. Él estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, pero Sofía, fiel a su promesa silenciosa, lo rechazó.
Me dolió, confesó, porque Carrie era un caballero. Pero yo ya había hecho mi elección. La vida entre los reflectores se volvió un acto de equilibrio imposible. Cada entrevista era una trinchera, cada sonrisa un escudo. Había aprendido a dominar la mirada, a responder sin revelar, a convertir la discreción en arte. Era consciente de que su imagen era un símbolo para millones de mujeres, la belleza, la fuerza, la sensualidad mediterránea. Pero nadie sabía cuánto dolor escondía esa máscara. Un día un periodista le preguntó: ¿qué siente al ser considerada la mujer más deseada del mundo? Sofía respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me alegra, pero preferiría ser la más comprendida. Esa frase tan simple revelaba su verdad más profunda, porque el éxito, aunque la envolvía de luz, también la aislaba. Había momentos en que se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. A veces me preguntaba si seguía siendo la chica de Pozzuoli, o si me había convertido en un personaje creado por otros. Carlo intentaba mantenerla anclada a la realidad. En las noches y sin sueño le leía poemas de Neruda o le contaba anécdotas de los primeros años juntos. Le recordaba que su grandeza no estaba en la fama, sino en su autenticidad. Tu luz no viene del cine, Sofía, le decía, viene de ti. Y aunque ella no siempre lo decía en voz alta, lo sabía. A pesar del dolor del juicio, del sacrificio, su amor por Carlo era lo único que le daba sentido a todo. En medio del ruido del mundo, él era su silencio. En medio del caos de los flashes, él era su refugio. Con el paso de los años, Sofía comprendió que la fama era solo una sombra fugaz, mientras que el amor, el suyo imperfecto y eterno, era la verdadera película de su vida. Una película que no necesitaba cámaras, ni público, ni aplausos. Solo dos protagonistas unidos por algo más fuerte que la gloria, la certeza de haberse elegido incluso cuando el mundo entero les dijo que no podían hacerlo. A lo largo de su carrera, Sophia Loren interpretó a mujeres de todo tipo, campesinas aristócratas, madres amantes, viudas rebeldes. Pero detrás de cada personaje había un mismo hilo invisible, la huella de su amor por Carlo Ponti. Era como si en cada mirada, en cada lágrima derramada ante la cámara, él estuviera ahí observando desde la sombra. En La Ciociara, dos mujeres, el dolor y la valentía de Cecira, eran también el reflejo de una Sofía que conocía de cerca el sacrificio. La escena en la que la protagonista llora con los ojos llenos de desesperación no fue actuación, fue catarsis. No actuaba, confesó años después. Recordaba. Esa fuerza visceral nacida del amor, la pérdida y la resistencia, le valió el Oscar, pero también le recordó lo que realmente importaba, la verdad emocional. En Matrimonio, a la italiana junto a Marcello Mastroianni. Sofía volvió a encarnar a una mujer que amaba sin ser correspondida plenamente, que luchaba por su dignidad y su identidad. Aquella película era una danza entre la pasión y la ironía, pero para ella tenía un sentido mucho más íntimo. Era como hablarle a Carlo a través del personaje, dijo. Cada palabra era una pregunta que nunca me atreví a hacerle. Marcello y Sofía formaron una de las parejas cinematográficas más icónicas del mundo. Su química en pantalla era tan intensa que muchos pensaban que existía algo más fuera de ella. Pero Loren siempre fue clara. Marcello fue mi compañero de trabajo, Carlo fue mi vida. En cada rodaje con Mastroianni y Sofía, encontraba una manera de explorar distintas versiones del amor, sin traicionar la suya propia. El amor para Loren no era un concepto romántico, sino una fuerza que la moldeaba. Cuando Carlo enfermaba o enfrentaba dificultades legales, ella seguía filmando. Actuar era mi manera de mantenernos vivos, explicó. Cada película era una carta de amor disfrazada. En sus ojos, incluso cuando el guión hablaba de otros hombres, el público podía ver un brillo inconfundible, el reflejo de Carlo. En los años 70 y 80, mientras Hollywood buscaba nuevas caras, Sofía se mantuvo fiel a su estilo. No aceptaba papeles vacíos, ni historias sin alma. Rechazó películas millonarias por no sentirse identificada. No quiero ser una mujer hermosa en pantalla, decía. Quiero ser una mujer real. Esa autenticidad era su sello,
y en el fondo también un tributo al hombre que siempre creyó en su esencia. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el tiempo empezaba a dejar marcas en su rostro y los productores le sugerían cirugías, Sofía se negaba. «Carlo me amó así sin filtros», respondía. «Y así quiero que me recuerden». Era su forma de resistir a la industria, pero también de honrar un amor que la había hecho sentirse suficiente. Uno de los momentos más emotivos de su carrera llegó en Una giornata particolare en 1977, donde interpretó a una ama de casa atrapada en una vida gris junto a Mastroianni. En esa película, Sofía logró algo extraordinario: despojarse por completo del glamour. Su personaje simple y desgastado mostraba una ternura que pocos habían visto en ella. La crítica dijo que era su actuación más pura. Pero lo que casi nadie sabía era que durante ese rodaje Carlo estaba enfermo. Cada lágrima que caía en la pantalla era también una oración silenciosa por él. Cuando se le preguntó años más tarde cuál de todos sus papeles había sido el más difícil, respondió sin dudar: el de ser Sophia Loren. Porque detrás de cada guión, de cada sonrisa ante el público, había una historia que el mundo no conocía, la de una mujer que había amado tanto, que ese amor se filtró en cada fotograma de su vida. En los años 90, cuando muchos pensaban que su carrera llegaba a su fin, Sofía sorprendió con nuevas interpretaciones llenas de sensibilidad. En La vita davanti a sé, La vida ante sí, estrenada décadas después, volvió a conmover al público interpretando a una anciana que acoge a un niño huérfano. Allí, ya con las manos temblorosas y la voz quebrada, la Loren de carne y hueso se confundía con su personaje. «Es mi última carta de amor al cine», dijo. Pero también, sin decirlo, era su última carta de amor a Carlo. Él ya no estaba, pero su presencia seguía en todo, en las paredes de su casa, en las fotografías enmarcadas, en los guiones guardados en el cajón. Sofía afirmaba que cada vez que rodaba una escena intensa sentía su respiración cerca. «A veces cierro los ojos», dijo en una entrevista, «y escucho su voz: sigue Sofía. Aún no es el final». Esa voz invisible pero constante era la banda sonora de su vida. Porque aunque el mundo la recordará como una leyenda del cine, Sophia Loren siempre supo que su papel más grande no se filmó nunca. Fue el amor que vivió, el amor que sobrevivió a las fronteras, al tiempo y a la muerte. El tiempo, que todo lo transforma, no ha borrado el brillo de Sophia Loren. A los 91 años, su andar es pausado, pero su presencia sigue siendo magnética. Vive en una villa rodeada de jardines y silencios, donde las flores parecen inclinarse al paso de una mujer que ha visto el mundo cambiar frente a sus ojos. Ya no hay cámaras, ni focos, ni alfombras rojas. Solo la vida desnuda y tranquila. Cada mañana Sofía se sienta frente a una ventana que da al lago de Ginebra. Toma su café, mira el reflejo del sol en el agua y a veces sonríe sin razón aparente. Dicen sus allegados que habla con Carlo como si aún estuviera allí, no con tristeza, sino con una ternura serena. «Le cuento las cosas pequeñas», confesó una vez. «Lo que cociné, lo que soñé, lo que recordé. Es mi manera de mantenerlo vivo». Esa paz que hoy la envuelve no llegó fácilmente. Después de la muerte de Carlo Ponti en 2007, Sofía cayó en un silencio prolongado. «Me sentía vacía», reconoció. Durante medio siglo había compartido mi vida, mi carrera, mis victorias y mis miedos con él. Cuando se fue como si me arrancaran una parte del alma. Durante meses se refugió en sus hijos Eduardo y Carlo Jr. y en la escritura de sus memorias. Fue en ese proceso donde comenzó a entender que el amor verdadero no se pierde, se transforma. «Creemos que el amor termina con la muerte», escribió. Pero no. El amor simplemente cambia de forma. Con el paso del tiempo aprendió a perdonarse. Durante décadas había cargado con culpas ajenas por amar a un hombre casado, por desafiar las normas, por elegir el corazón antes que la moral de su época. Pero a los 91 años ya no hay juicios que la afecten. «Viví como sentí», dice con calma. «Y si me equivoqué, fueron errores que me hicieron humana». Su mirada, antes desafiante, ahora es tierna. A veces en entrevistas se permite reír de sí misma, incluso de su leyenda. «Dicen que fui un símbolo», comenta entre risas.
Yo solo intentaba sobrevivir. En esa frase sencilla se resume toda su sabiduría. Sofía Loren no buscó ser mito, solo fue una mujer que amó profundamente y que nunca dejó de luchar por ser fiel a sí misma. Hoy ya sin necesidad de fingir fuerza, Sofía abraza su fragilidad con dignidad. Le gusta cocinar platos napolitanos, escuchar música clásica y mirar sus antiguas películas no por vanidad sino por gratitud. Cada una es un pedazo de mi vida, dice. Y en todas de alguna manera está él. En una entrevista reciente la periodista le preguntó qué sentía al mirar atrás, después de tanto amor, tanto dolor y tanta gloria. Loren respondió con una sonrisa dulce. Siento paz. Y eso vale más que todos los premios del mundo. Luego añadió casi en un susurro. El amor no se mide en años, ni en matrimonios ni en títulos. Se mide en lo que deja dentro de ti cuando todo termina. Y él me dejó entera. A veces cuando cae la tarde, Sofía camina lentamente por su jardín. Las rosas, sus flores favoritas, florecen a su alrededor como testigos silenciosos de su historia. En esos paseos el viento parece traer ecos del pasado, los aplausos, las risas de los rodajes, la voz de Carlo llamándola mi estrella. Ella cierra los ojos, respira y sonríe. No hay nostalgia en su gesto, solo gratitud. Porque al final Sofía Loren ha comprendido que vivir es un arte mucho más difícil que actuar, que el amor incluso en la ausencia puede seguir siendo presencia, y que la verdadera belleza no está en la juventud ni en la fama, sino en tener un corazón que nunca deja de sentir. Así en la quietud de sus 90 años, Sofía Loren se ha reconciliado con todo, con su pasado, con sus decisiones, con su leyenda, con la vida misma. Ha perdonado y ha sido perdonada. Y mientras el sol se esconde detrás del lago, susurra una frase que resume su existencia. El amor fue mi destino, y no cambiaría ni un solo día de él. La historia de Sofía Loren no es solo la de una actriz inmortal, sino la de una mujer que se atrevió a amar más allá del juicio, la distancia y el tiempo. Su vida entera fue un acto de fe en el cine, en la belleza de lo auténtico y en el poder redentor del amor. A los 91 años no busca aplausos ni titulares, solo busca paz. Y esa paz la ha encontrado en el recuerdo de quien fue su gran amor. El amor no termina, dijo una vez, solo cambia de forma. En esa frase habita su verdad más pura, que el amor cuando es real se vuelve eterno incluso cuando el corazón ya no late. Sofía Loren no necesita monumentos. Su mayor legado está en las emociones que despierta, en las lágrimas que provoca, en la certeza de que vivir con pasión, aunque duela, siempre vale la pena. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir más leyendas del cine, más almas que amaron, perdieron y vivieron con la misma intensidad que Sofía Loren. Quédate con nosotros porque el viaje a través del cine y del corazón humano apenas comienza.